segura. La pasada vez que estuvimos aquí presentes discutimos con una botella, ¿verdad? El contenido de la misma. Y eso está grabado en la misma botellita. Es bien curioso que nos alerta de que tiene contenido de bisfenol y que tiene contenido de polietileno de alta densidad. La botellita pues realmente no sabemos la procedencia, no sabemos qué tiempo eso ha estado envasado y paseando en un vagón a altas temperaturas. Entonces tenemos un contenido de microplástico y de químicos nocivos dentro de la botellita. Entonces pues la inconveniencia de tener que buscarla y demás realmente es un problema. Yo sugiero que cada persona tenga la capacidad de tener un sistema de purificación de agua en la casa y de esa manera no se exponga a graves enfermedades. Yo tengo una pregunta. Hay gente claro. que dice, mira, el problema lo resuelves el agua del grifo hirviéndola. ¿Es una solución hervir el agua? Mira, Juan Carlos, la realidad del caso es que recomiendan que se hierve el agua hacen 30, 40 años atrás, o quién sabe más. ¿Cuál es la razón? Tenemos que primero buscar la razón antes de llegar a una conclusión si es bueno o no. La razón es para matar bacterias y microorganismos. Pero nosotros llevamos más de una década haciendo muestreos de agua alrededor de la isla y la realidad es que la clorinación del agua es hasta 5 veces más que una piscina. Wow. Esa es la realidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda que eso es por ppm, que son partes por millón, y si una planta le suple a 10,000 hogares, por decir, esa concentración tiene que llegar con una concentración alta al último hogar. Y recuerda que el cloro es un químico orgánico volátil, se va desprendiendo de lo que es el agua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para que tú vas a hervir el agua si ahí no hay nada vivo? O sea, ya no hay nada que pueda vivir. Una vez cualquier bacteria, microorganismo, un virus o cualquier cosa va a morir por la cantidad de clorinación. Además que la AAA tiene una receta: sulfato de alumina, clorinación o desinfección, como le llaman, y utilizan polímeros para la coagulación y floculación del agua. Eso es bien importante saberlo. Ahora, nadie habla de eso. Y eso es un carcinógeno. Hidróxido de sodio, hidroxiquinolinol con tinte. Si usted busca esas palabras, esos son carcinógenos, lo utilizan para flocular y para coagular el agua, para todos esos metales y esos sólidos vayan al fondo. El problema es que la mayoría de las cisternas de la autoridad no las limpian por años y cuando esas bombas encienden vuelve otra vez y regresa todo. Pero al fin, contestando la pregunta, de verdad que no hay razón por la cual debamos de hervir el agua para consumirla. Si la persona decide utilizar la del grifo, no pierde el tiempo en hervirla, porque la concentración de metales va a aumentar. Ahora, ¿Okay? la pregunta sería, si no es una alternativa el agua de grifo, el agua de la botella, entonces, ¿qué tiene Ritelo de Puerto Rico y Acuazul para la gente que nos escucha? Bueno, según la WQA, que es la Water Quality Association, que es la que rige todos estos equipos mundialmente y te dice qué utilizar. Por ejemplo, la NASA, el Ejército de Estados Unidos, utiliza reverse osmosis. Ya la destilación está obsoleta porque es agua muerta y además que el costo no es costo efectivo. Un galón de agua, destilar un galón de agua hoy día te puede salir en $4. Y además que el proceso es bien lento. Pero si utilizamos lo que es la membrana, una membrana de 0.5 micrón hacia abajo, ¿verdad? Depende de qué tipo de sistema sea. Por eso es que hay sistemas genéricos y hay sistemas, lo que le llaman top of the line, ¿verdad? Debemos de usar ese tipo de sistema porque toda el agua embotellada pasa por reverse osmosis. ¿Ok? Y otras funciones, suavizador, pero los sistemas de Ritelo de Puerto Rico tienen hasta 8 etapas de purificación según su necesidad. Utilizamos lámpara ultravioleta para en ocasiones que no haya, ¿verdad? Que no se pueda desinfectar el agua. Esas personas que utilizan agua de pozo, pues puedan tener desinfección en el agua. Okay. Además utilizamos plata coloidal, que es un erradicador de hasta 650 virus y bacterias. Eso es algo bien importante, además que tiene unos beneficios, un probiótico, te ayuda, la plata coloidal tiene muchos beneficios y somos el único sistema en Puerto Rico que utiliza esta tecnología. ¿Cómo la gente los consigue? ¿Dónde tienen que llamar? Toda persona que llame hoy al 787-705-3321, 705-3321, familia, nosotros no estamos aquí imponiendo, Juan Carlos, venderle nuestro equipo. Nosotros queremos orientar a la familia. Okay. Y si esa persona entiende que nosotros tenemos la solución para ello, los ayudamos. Pero tan solamente coja la orientación, porque, oye, están pasando 1000 cosas en el país, las personas están, ¿verdad? La política y todo lo demás, pero oye, la salud es nuestra mayor riqueza.
El agua embotellada se diseñó solamente para emergencia. Y pues las grandes industrias nos han vendido eso como la única opción. Estamos dañando el planeta, estamos dañando nuestra isla, estamos dañando la salud. Entonces, ¿por qué no producir tu propia agua en tu casa? 705-3321, Juan Carlos. Tremendo. Gracias por estar con nosotros esta mañanita. Estamos a su orden. Esta Navidad hazlo realidad.